Tengo el gusto de presentaros a Jaime Olaizola. Es doctor ingeniero de montes, también vinculado a la Cátedra de Micología de la Universidad de Valladolid. Y bueno, actualmente él nos va a hablar del papel de las empresas de I+D en el desarrollo del sector y en la valorización del recurso en la región. Él pertenece a la empresa ECM, que es exactamente Ingeniería Ambiental, ECM Ingeniería Ambiental. Y bueno, os dejo ya con él, que no os quiero cansar, y muchas gracias, Jaime, por estar aquí. Muchas gracias, bueno, a ti especialmente, a Fernando, por habernos dado la oportunidad de presentar aquí pues algunas cosas, algunas ideas innovadoras en el mundo de la micología, y también pues ser un poco los representantes de la empresa privada, ¿no? Porque casi el 100%, casi la totalidad de las presentaciones y de las charlas pues han sido de centros de investigación o de entidades públicas, y mi idea era un poco dar la visión o el papel que tienen las empresas. En nuestro caso, es una empresa un poco peculiar, de base tecnológica, especializada en I+D, pero con esa visión que una empresa tiene que tener y de rentabilizar las labores que hace y de verdaderamente valorizar un recurso que tiene un potencial grande, ¿no? Como vamos a ver, como ya sabéis todos. Entonces, pues muchas gracias a la organización por la posibilidad y por participar en todos estos proyectos, porque bueno, ECM Ingeniería Ambiental es una empresa especializada en micología. De hecho, su propio nombre, ECM, pues es la abreviatura internacional de hongo ectomicorrícico, que siempre me gusta contarlo porque mucha gente piensa que es otra cosa, ¿no? Entonces, la micología está muy metida en nuestra propia empresa y es la base de todas las labores y los trabajos que realizamos, ¿no? Es una empresa un poco peculiar. Bueno, voy a intentar ser breve para terminar lo antes posible porque ya creo que estamos bastante cansados. Entonces, bueno, nuestra empresa es una empresa de base tecnológica que ya sabéis que por los motivos de la crisis y por todos estos temas que están pasando con la economía mundial, se está potenciando mucho la creación de empresas, o se intenta potenciar, cosa que yo veo que es bastante difícil, porque tienen que aparecer emprendedores que quieran arriesgarse a desarrollar nuevas ideas. Bueno, pues el caso de las empresas de base tecnológica son especialmente importantes porque pueden desarrollar un sector que sea innovador y tenga su riesgo, porque son siempre temas un poco novedosos, y ahí está la gracia de la innovación, en arriesgarte en temas que todavía no están desarrollados al 100%, pero que tienen un alto potencial. Entonces, bueno, pues en el mundo del medio ambiente estas empresas son bastante reducidas, porque el medio ambiente es difícil de desarrollar, ya lo sabéis, y en cambio pues se ve que la micología sí tiene esa carga de innovación, ese gran potencial para el futuro, y que puede ser, bueno, pues una solución no solo para la creación de unas empresas como la nuestra, sino para que nuestra empresa sea capaz de apoyar a empresas nuevas que se creen en el mundo rural, en el medio rural, que podamos ser, junto con los centros de investigación, entidades que apoyen desde el punto de vista tecnológico a gente que quiere crear su propia empresa relacionada con las setas. Y veremos al final un par de ejemplos que creo que son bastante interesantes. Entonces, todas las empresas de base tecnológica pues permiten pues potenciar este tejido tecnológico en general de una región, permitir que personas, que muchos de vosotros habéis tenido muchos años de investigación, es difícil conseguir trabajo cualificado o un trabajo especializado en el que tú has estudiado. Bueno, pues estas empresas permiten contratar gente de este tipo. Son motores de transferencia de este conocimiento. Nuestra empresa se creó también porque todo este conocimiento en micología que se había generado desde la Universidad de Valladolid, desde Balonsadero en su momento, ahora lo vemos, pues había una capacidad de desarrollar y de poner en valor verdaderamente, y que la gente supiera que esto se puede hacer. Porque, bueno, pues todo esto que estamos hablando aquí del proyecto Micosilva, en muchos casos no llega al propietario final, o hay un problema de comunicación entre los centros de investigación y el
el propietario del terreno o la persona que sí está dispuesta a invertir su tiempo y su dinero en un negocio. Entonces, bueno, pues en nuestro caso puede ser ese nexo de unión, ¿no? Las empresas de base tecnológica pues también tienen esta carga de innovación, que luego veremos en algún ejemplo, y ofrecen estos nuevos servicios o nuevos productos, ¿no? Entonces, como os decía, las empresas de base tecnológica, en la valorización de cualquier recurso, pero en nuestro caso de la micología, pues permite estar en contacto con los centros de investigación para decirles que intenten tener un poco más de visión práctica, que en muchos casos las universidades hacen investigaciones que requieren muchísimo dinero y que después se terminan en un artículo científico que no se desarrolla desde el punto de vista económico. Bueno, pues nuestra labor es conseguir que eso llegue a la sociedad, ¿no? Entonces, cambio de mentalidad, intentamos pues, ofrecer ideas a los investigadores para que tengan un poco de visión práctica de que esto tiene que llegar al final a algo, y de hecho desde el punto de vista político esto se está potenciando bastante últimamente, porque toda esa investigación y toda esa inversión en I+D tiene que llegar a la sociedad de alguna manera y generar riqueza pues, en todos los países, ¿no? Por otro lado, también las empresas son muy peculiares. Las empresas normales, bueno, pues muchas veces son muy recelosas a trabajar con los centros de investigación o las universidades porque les parece que es otro mundo, que ahí ellos no tienen nada que hacer y que no van a rascar nada porque creen que las universidades no aportan nada, ¿no? Bueno, pues ahí estamos nosotros también para decirles sí, aportan bastante, aportan innovación, pero le tenemos que dar una pequeña vuelta a esta idea innovadora y tenemos que darle el sentido práctico, ¿no? En nuestro caso, bueno, pues fijaros, yo creo que a nivel mundial, no sé si seremos la única empresa que hace verdaderamente proyectos de gestión micológica forestal y de selvicultura micológica, pero se ha generado en Castilla y León pues por este sustrato que existía pues desde hace bastantes años, y tanto yo como Beatriz de la Parra, que está aquí, la gerente de la empresa, pues hemos trabajado en todos los proyectos de micología prácticamente que ha habido en España, y hemos visto un poco todo el proceso hasta hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, pues en Castilla y León todo este conocimiento ha permitido que, pues fijaros que esto ya es un logro. Nuestra empresa está en el medio rural también, y es ya, en la propia creación de nuestra empresa, pues es una generación de riqueza en el mundo rural, gracias a todas esas investigaciones de bastantes años. Entonces, bueno, pues esa es el origen de todos estos trabajos que hoy ya presentamos y presenta, bueno, con el proyecto MIAS, junto con la Universidad de Valladolid y CESEFOR, bueno, antes la Balonsadero, pues un sustrato en el que nosotros hemos podido generar una nueva idea de negocio y empezar a trabajar en cosas pues bastante innovadoras. Como todos sabemos, bueno, pues el recurso micológico no solo es las setas silvestres y la recolección de productos para vender en fresco, sino que tiene muchísimo potencial pues, en la gastronomía, como habéis visto en los proyectos que hemos visto hasta ahora. El turismo tiene un potencial enorme, y creo que hay ejemplos de regulación micológica orientadas al turismo que, desde nuestro punto de vista, pues creo que pueden generar incluso más economía en el mundo rural que las recolecciones comerciales. Pero bueno, esto depende un poco de dónde se plantee una regulación. La micología tiene muchísimo que ver también en la calidad ambiental. Los hongos micorríficos aportan su función, y es una cosa que también trabajamos desde nuestras empresas en hacer repoblaciones micorrizadas, no solo con hongos comestibles, sino con hongos que aportan apoyo a las repoblaciones en terrenos más degradados. Las plantaciones micorrizadas, por supuesto, con hongos comestibles, y un valor que yo creo que es muy muy importante y que muchas veces se nos queda descolgado en estos proyectos es el cultivo de muchas setas, porque en el mundo rural podemos aportar mucha información, y muchas personas que tienen su trabajo en la agricultura o en la selvicultura
el cultivo de algunas setas podría aportar pues, un porcentaje de riqueza importante y que podría complementar su renta, mejorando bastante la calidad de vida, ¿no? Entonces el cultivo muchas veces se nos olvida y creo que es bastante importante en todos estos proyectos. Estamos viendo que dentro de los hongos empieza a haber artículos científicos que aportan información sobre las cualidades nutricionales y saludables de muchos hongos. Bueno, pues esto, fijaros que es una cosa que se habla mucho, ¿no? De los hongos de China, de que si el hongo del sol, el Agaricus blacei, un montón de hongos que parece que tienen interés medicinal, pero la cosa se queda ahí, ¿no? Como viendo que puede ser una cosa muy buena, mucha gente se lo cree y otros no se lo creen en absoluto. Bueno, pues hoy en día ya empieza a haber artículos científicos que avalan que algunos hongos sí tienen esta capacidad y, como vais a ver, bueno, al final, un ejemplo de utilidad de esta propiedad de los hongos, pues es la creación de una nueva empresa que se ha hecho en el medio rural, que os lo voy a presentar al final. Entonces, bueno, pues el ámbito de creación de riqueza, ¿no? De esta valorización del recurso micológico, creo que tiene muchísimo potencial, pero tenemos que hacer el esfuerzo de poner los resultados de todas estas investigaciones y de todos estos trabajos a pie de campo y en manos de la gente que sí estaría dispuesta a crear su propia empresa en el medio rural o en la ciudad también, porque habrá empresas que se puedan crear en la ciudad o en zonas urbanas. Pero verdaderamente, hoy en día, pues tenemos ya suficiente información como para que podamos hacer esto, ¿no? Descubrir todo este potencial, pero de forma aplicable y obtener un rendimiento real. Entonces, bueno, uno de los trabajos que hemos realizado más y que creemos y apostamos más, porque hemos hablado mucho de la sostenibilidad, se ha hablado mucho en las jornadas de la sostenibilidad, y es saber cuánto dan nuestros montes. Aquí pues, se tiene muchísimo trabajo realizado, pero bueno, nuestra empresa trabaja a nivel nacional, incluso internacional. Estamos empezando a trabajar en Italia y es necesario conseguir una metodología, pues, con estos nuevos métodos que tenemos estadísticos y de modelización, conseguir con poco esfuerzo de campo un diseño de muestreo que nos permita saber cuánto da el monte de cualquier propietario y tener un dato aproximado de cuál puede ser la producción, ¿no? Bueno, pues eso es una cosa bastante original y que es necesario a la hora de plantear cualquier otro desarrollo, ya sea de regulación o de propio aprovechamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues es, desde mi punto de vista, el paso previo a cualquier tipo de organización en el aprovechamiento. Primero tenemos que saber cuánto da nuestro monte para saber cuánto podemos extraer. Entonces, bueno, pues necesitamos, nuestra empresa y la gente necesita un servicio barato que pueda hacer que pueda saber exactamente o aproximadamente cuántos hongos dan sus montes, ¿no? Además, la silvicultura fúngica, en muchos casos ya hemos visto perfectamente que algunos tratamientos silvícolas mejoran la producción de algunos hongos. En nuestro caso lo hemos visto muy claramente en los robledales densificados con la producción de Boletus aestivalis, Boletus aereus, en el que unos aclareos incluso fuertes pueden multiplicar la producción de setas de Boletus pues de forma bastante importante. Bueno, pues esto es un servicio que muchos propietarios querrían hacer porque ven que quieren tener mayor producción de setas. Entonces, bueno, pues la silvicultura fúngica hoy en día puede ser ya no solo algo experimental en algunas zonas, sino que puede ser algo aplicable y algunos propietarios estarían dispuestos, estarían mañana queriendo que les hagamos en sus montes ciertos tratamientos para mejorar esta producción. Además, bueno, pues por supuesto que la micorrización y con hongos comestibles hemos visto que es una cosa real, pero en Cataluña, bueno, el otro día explicasteis, Daniel, ejemplos de que la truficultura es algo rentable, que ya es algo real.
Pero bueno, en Cataluña y en Castilla y León y en Teruel pues está más desarrollado, pero tenemos otras comarcas que sí tienen potencial y que todavía es algo relativamente novedoso. Bueno, pues hay trabajo que hacer. Y otro potencial enorme es las plantaciones de Cistus ladanifer con Boletus, porque hemos visto que a partir de 4 o 5 años plantaciones de Cistus ladanifer micorrizadas con Boletus pueden empezar a dar producción. Y podía ser unas plantaciones muy parecidas a las plantaciones truferas, con una rentabilidad real, porque la planta podía ser bastante barata y la rentabilidad, pues bueno, el precio del Boletus es mejor que el del níscalo y de otros hongos, ¿no? Entonces, bueno, viendo todo esto, en el 2010 pensamos que era muy interesante hacer un laboratorio que pudiera mejorar todos estos servicios que podían desarrollar todo este mundo micológico aquí en Castilla y León y en otros lugares, ¿no? Entonces hicimos un laboratorio para certificación de planta micorrizada y cosas novedosas como la detección de micelio en suelo, que aunque se realiza en algunos proyectos de investigación, hemos pensado que esto es un servicio real para un propietario, saber si en sus montes existe ya micelio de Boletus edulis o no. Además, en el laboratorio podemos hacer cultivo de micelio de Boletus edulis en cultivo puro, micelio activo, para poder inocular árboles adultos. Y además seleccionar cepas, pues si son de Pinus radiata del País Vasco, cultivar esas mismas cepas en nuestro laboratorio y después inocular en el monte. Entonces, todos estos servicios que os comento, fijaros que son bastante novedosos, pero vemos que ya sí tienen una aplicación real y que todo encaja bastante, porque podemos ofrecer hoy ya servicios de selvicultura fúngica, ver si tus montes antes de la selvicultura fúngica tienen micelio de Boletus en su suelo. Si lo tienen, puedes hacer tu selvicultura fúngica y mejorarlo y ver qué producciones hay. Si no lo tiene, podrías cultivar o inocular con micelio activo de Boletus esos montes y después observar si verdaderamente esto funciona y va bien con este análisis de PCR, que es relativamente barato. Y entonces esto nos permite ya que un propietario pues esté dispuesto a que con nuestro apoyo y con este aporte tecnológico diga, bueno, pues yo voy a apostar por esto, voy a intentar mejorar las producciones, voy a intentar comercializar esto de forma real. Entonces, bueno, para no extenderme más, podéis ver las páginas de las empresas. Por último, me gustaría mucho contar este último ejemplo en el que nuestra empresa ha participado, y es una empresa que se dedica exclusivamente a la extracción de los principios activos de los hongos silvestres y cultivables, por supuesto, porque aquí tenemos que hacer, las producciones son bastante altas, necesitan mucho material, por lo tanto tenemos que trabajar con hongos cultivables. Bueno, pues esta empresa es una industria que extrae los beta-D-glucanos, que es un principio activo que potencia el sistema inmunitario, y ya está en algunos artículos médicos de revistas médicas internacionales, y por eso también hemos apostado por esto, en el que Ganoderma lucidum, que es el reishi muy conocido, pues mucha gente se cree que solo es un hongo de China. Bueno, pues la cepa naturae, que le hemos llamado así cepa naturae, es una cepa recogida en Ávila, en Castilla y León, porque sale de forma natural y tiene un contenido en beta-D-glucanos muchísimo mayor que otras compradas en otros lugares del mundo. Bueno, pues fijaros que tenemos ese recurso endógeno, fijaros que este recurso natural que existe en nuestros montes puede transformarse en una industria nutracéutica. Esto no es una industria farmacéutica, porque esto ya es otra escala, pero sí una industria nutracéutica en un pueblo de Burgos, en el que, bueno, pues unos inversores que se dedicaban a la industria textil y toda esa industria se fue a China, quisieron apostar por algo novedoso, bueno, y pensaron que esto podía ser algo rentable. Bueno, pues a día de hoy se ha empezado a comercializar hace poco y creo que esto va a ser un éxito por los estudios de mercado y los trabajos que hay realizados. Entonces, bueno, veis que hay muchas alternativas, creo que hay muchísimo que trabajar en el mundo de la micología y creo que hay muchísimo que descubrir. Estamos en mantillas en el mundo de las setas y
sabemos poco de las producciones y sabemos poco de muchas cosas, pero vemos que hay potencial. Entonces, bueno, pues creo que las empresas aquí sí tienen mucho que decir y tenemos que potenciar, y es una parte de nuestra labor como empresa de base tecnológica, fomentar a los emprendedores, generar empresas que desarrollen todo esto que estamos hablando y que llevamos 15 años trabajando o más, y bueno, pues tener mucho cuidado con la sostenibilidad cuando planteamos cualquier aprovechamiento, que creo que es la base de que en el futuro podamos tener pues esta riqueza disponible, ¿no? Y bueno, no quería extenderme más. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Vamos a abrir un periodo para preguntas. Nos tendríamos que ir a las 8:30 para poder estar a las 9 en el hotel. Entonces tenemos aproximadamente 10 minutos para preguntas. Y antes que nada, y bueno, en relación a lo que ha comentado Jaime, la verdad es que a lo largo de estos días hemos hablado de la necesidad de la inversión en I+D. Una reflexión que yo lanzo al sector. Verdaderamente este sector deberíamos preguntarnos por qué se ha desarrollado en esta medida en Castilla y León. Antes Álvaro ha dado los números. Esas inversiones públicas destinadas a I+D al final han llevado a esta región pues a estar en un nivel de desarrollo, vamos a decir, diferente a muchas zonas donde no se han realizado estas inversiones. Es evidente que hay que valorar los retornos de esas inversiones. Pero no olvidemos que de cada euro que invertimos en investigación, la sociedad retorna 7 o 9 euros. Y esto es importante. Entonces, es una apuesta, y estas empresas privadas que están tratando de salir adelante necesitan estos recursos, y estos recursos al final van a redundar en una mejora de todo el proceso productivo del sector, a todos los niveles. Entonces yo sí que lanzo esa reflexión y bueno, pues nada más. Ya espero que es vuestro turno y que debéis, los que queráis, hacer alguna pregunta. ¿Hay alguna cuestión? José Antonio. Enhorabuena, Jaime, por tu presentación, por la claridad y por los resultados conseguidos. Una cuestión, no he entendido bien si ya estáis comercializando o estáis a punto de comercializar, o si no, en qué fase estáis del Cistus con boleto. El año que viene vamos a tener planta para la venta, planta micorrizada, hecha in vitro, porque trabajamos con un vivero y con una empresa de cultivo in vitro. Y para el año, los ensayos que hemos hecho y los análisis de la planta de este año han dado que están muy bien micorrizadas, y para el año que viene vamos a tener planta. A día de hoy tenemos 3 o 4 plantaciones hechas, experimentales, esperando a que den producción, si es que la dan. Muy bien. Jean. Oui, merci beaucoup pour l'exposé. Et c'est vrai que quand vous parliez, ça a évoqué une entreprise française qui a travaillé dans le cadre de Mycosilva et qui s'appelle Alcina. Et ça me fait penser peut-être à l'intérêt de favoriser la rencontre d'entreprises peut-être telles que la vôtre. Peut-être de faire un effort dans ce projet pour aider à ces rencontres. Voilà. Je dis ça pour dire l'intérêt qu'on porte à ce genre de travaux. Voilà. Donc c'est plus une remarque qu'une question, mais peut-être dans la suite on peut reparler pour... Merci. Sí, bueno, te agradezco
conozco la empresa y además creo que la colaboración es fundamental en este tipo de empresas y en ningún caso yo siempre estoy abierto a la colaboración más que a pensar en la competencia. Entonces siempre me encanta esa idea. ¿Otra cuestión? Una pregunta para Nathalie. Me gustaría saber, en este lanzamiento de esta marca de garantía que habéis hecho en vuestra región, la pregunta ¿es una marca de promoción privada? Porque no encuentro ninguna similitud aquí en la legislación española, en la legislación europea. No corresponde a una denominación de origen, no corresponde tampoco a una... ¿Es una marca de garantía privada, de promoción privada, o está sujeta a alguna normativa oficial? Comme je disais tout à l'heure, nous démarrons doucement et entrer tout de suite dans une marque sous signe officiel n'était pas envisageable. Donc nous partons sur un cahier des charges qui sera déjà compliqué à mettre en œuvre, mais qu'on a voulu le plus souple possible pour fédérer un maximum de propriétaires. Mais je pense que si ça marche bien, d'ici quelques années, il faudra passer à un autre type de marque et au stade supérieur. Chez nous, on appelle ça une marque collective, déposée. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra participación. Ha sido una jornada una vez más agotadora y bueno, pues nos vemos ahora en el autobús, los que nos vamos para el hotel de San Leonardo. Muchas gracias.